Ok. No, si ya está grabando ya, pues ahí se deja. Pero que siga grabando. Pero ya no se corta. Bueno, vamos a retomar entonces. Nuevamente, ¿se visualiza la pantalla? Ok, gracias. Entonces, el punto de partida de las pruebas inmunológicas es primero que no son frecuentes, no son de emergencia, dado de que hay situaciones en que se necesitan estas reacciones antígeno-anticuerpo, se han convertido como punto de emergencia, pero como prueba rápida, más no como pruebas cuantitativas que se pueden manejar tanto por ELISA como por inmunofluorescencia. Las pruebas rápidas suelen ser 100% manuales, suelen ser muy prácticos, solo se requiere una gota del suero del paciente y una gota del reactivo. Vamos a tener ahí varios ejemplos de cómo se procesan estas muestras y cuáles son los resultados. Decía de que estos resultados, así salgan positivos, no son contundentes porque tenemos reacciones cruzadas que hacen que estos resultados sean la posibilidad de que sean falsos positivos, la posibilidad. Por eso se les llama screening. Al ser una prueba de screening, tenemos la obligación, luego de que se haya dado la emergencia, confirmar dependiendo de qué patología estemos. Entonces, de aquí para adelante ustedes tienen que entender que las pruebas rápidas son solamente una prueba de screening. Si te salió positivo, estás en la obligación de confirmar con una prueba cuantitativa automatizada. Y si te salió negativo, tampoco es contundente porque podemos tener falsos negativos por reacciones cruzadas. Y también voy a explicar cuándo es que se pueden dar estas reacciones cruzadas. El punto de partida es que ustedes sepan interpretar los resultados. Y ojo, nunca deban de olvidar que el diagnóstico lo da la clínica. Es decir, dentro de la semiología, dentro de armar la historia clínica, de tener los datos del paciente, de armar la anamnesis, tener completo la afiliación, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, la enfermedad actual y la evaluación física, es donde uno ya tiene armado el diagnóstico. Y en base a esas herramientas es que yo solicito esta prueba rápida porque toda la suma de todo lo que yo he recopilado en la historia clínica me dice la posibilidad del diagnóstico. Puedo tener un diagnóstico presuntivo, puedo tener diagnósticos diferenciales o puedo tener el diagnóstico definitivo, pero eso va a depender de la enfermedad del paciente. Entonces, el objetivo principal es entender cómo es que estos anticuerpos los puede encontrar en el suero, asimismo en cualquier líquido corporal, pero en especial es en el suero. Sin embargo, el principio es la formación de este anticuerpo, que es específica para determinados agentes y que tiene que ver mucho con la sensibilidad y mucho con la especificidad. Son reactivos donde solamente usamos una gota del reactivo donde está el antígeno y una gota del suero del paciente donde está el anticuerpo. Y la unión de esta me da la confirmación de la enfermedad. Bien, entonces, los principales métodos serológicos me van a llevar a 1. Aglutinación, que es la unión antígeno-anticuerpo, es la reacción antígeno-anticuerpo. Luego tenemos el ELISA, que es el enzima inmunoanálisis, y la inmunofluorescencia indirecta, que la próxima semana vamos a tener una práctica en relación a IFI, en todo lo que tiene que ver con ANA, anticuerpos antinucleares. Hoy día nos vamos a enfocar básicamente en aglutinaciones y en ELISA. Entonces, cuando hablamos de aglutinaciones, es porque la muestra que voy a juntar, en este caso el reactivo y el suero, van a aglutinar, van a formar
una unión antígeno-anticuerpo. Tiene que ver mucho con la sensibilidad y especificidad de estos reactivos, por supuesto, tiene que ver mucho. Vamos a empezar con una de las enfermedades muy frecuentes en los pacientes de la tercera edad y es el famoso factor reumatoideo. Cuando tengo a mi pacientito de la tercera edad y que se queja de dolores articulares, que le duelen la rodilla, los tobillos, las articulaciones de la mano, de la muñeca, lo primero que pensamos es, no, tercera edad, ya ha pasado los años, muy factible, artritis reumatoide. Más aún, si es que han habido condicionantes que hayan lesionado las articulaciones. Entonces, lo que pedimos es el factor reumatoideo. Como vemos en la plaquita, la primera, la letra A, me está indicando que hay aglutinación. ¿Por qué? Porque es visible, ¿no? Se ve ahí los puntitos, los grumitos, cómo se han ido formando, porque no está homogéneo. Vemos que hay cierta reacción. El reactivo es de color blanco, la placa es de fondo negro, por eso podemos visualizar esta reacción. Sin embargo, las subsiguientes no tienen ninguna reacción, entonces se catalogan como negativas porque se juntó la gota del reactivo y la gota del suero, donde no tenemos ninguna reacción. Aquí la única reacción se da en el primer cuadrante A, donde sí tenemos aglutinación. Son como una especie de grumos, ¿de acuerdo? Entonces, el factor reumatoideo es la prueba de látex. Es una prueba de primera línea diagnóstica, tiene una sensibilidad de 8.000 unidades mililitros. Se puede reportar resultados semi-cuantitativos por medio de las diluciones que son reactivas, por supuesto. Se usa en artritis reumatoide y en otras enfermedades autoinmunes. Bien, habíamos dicho, una prueba rápida se tiene que confirmar. Entonces, si este es el resultado que me van a dar positivo, entonces me está diciendo la gran posibilidad de que estoy frente a una artritis reumatoide. Lo que tengo que hacer es la confirmación de esta prueba. Y la confirmación de esta prueba se llama FTA Absorb. El FTA Absorb me confirma, ¿qué estoy hablando? Es el anti-CCP. El anti-CCP es el anticuerpo citrulinado que me permite confirmar si estoy frente a una artritis reumatoide. En especial si hablamos artritis reumatoide juvenil. Ahí es aún más delicado porque ya eso sería por una cuestión genética, dado de que sí existen artritis reumatoide juvenil. Entonces, el anticuerpo citrulinado o sus siglas anti-CCP o ACCP me permite confirmar de manera cuantitativa. Si esta prueba me sale en valores altos, entonces se confirmaría de que estoy frente a una artritis reumatoide. Ahora, ¿cuándo es que puedo tener falsos positivos? Las muestras de inmunología tienen que ser tomadas en ayunas. Es decir, hoy día en la noche cenaste, al día siguiente te levantaste, lo único que ha hecho el paciente es lavarse los dientes e irse a tomarse la muestra. No comer nada. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que las proteínas causan interferencia al momento de juntar el suero con el reactivo o componentes lipídicos, las grasas, en especial el HDL colesterol. Después, si tengo la muestra hemolizada o si tengo la muestra ictérica, son 4 componentes que hace que la muestra puedan reaccionar falsos positivos. Entonces, al solicitar al paciente que viene por emergencia, aunque los de artritis reumatoide no suelen venir por emergencia, pero si se diera la situación, no sabemos minutos antes si es que almorzó, si comió, se le hace la pregunta, pero lo ideal para el análisis de esta prueba, tanto para el cualitativo, que es la prueba rápida, como para el cuantitativo, que es la prueba por ELISA,
tenemos que tenerlos en ayunas, sabiendo que las principales interferencias es la calidad de muestra cuando no se está en ayunas, por proteínas de los alimentos, por lípidos de los alimentos, por una hemólisis, dado que puede estar el paciente cursando con alguna enfermedad hemolítica o que haya una mala toma de muestra y los hematíes se hayan lisado, o por una ictericia de fondo, que la paciente esté cursando y no lo sepa. Entonces, son situaciones que pueden darme falsos positivos. Y otra, de que el procesador no tenga el cuidado necesario al momento de procesar, use placas contaminadas, use tips contaminados, use pipetas contaminadas, tubos contaminados. Entonces, todas estas situaciones pueden hacer de que la muestra pueda salir un falso positivo. Entonces, queden ustedes, cuando tengan un resultado de prueba rápida, tengan que pedir una prueba confirmatoria. En este caso, les voy a poner aquí entre paréntesis el ACCP, que es el anti-CCP, o sea, anticuerpos citrullinados, para la confirmación de artritis reumatoide. Eso es con respecto al factor reumatoide. Ahora, vamos a ver un poquito de fiebre tifoidea, que también son enfermedades muy, muy comunes en nuestro medio, propio de la falta de higiene, propio de la falta de un buen lavado de los alimentos, manipulación de ellas, etc. Se dice que la serología es de baja sensibilidad y especificidad. ¿Por qué? A nivel mundial no se ha podido fabricar un reactivo para las pruebas rápidas como son el típico O, el típico H, el paratípico A, el paratípico B, de tal forma de que tengan especificidades y sensibilidades altas como para darlos por contundentes el resultado de la prueba. Por ende, para yo considerarlo, no solamente tendría que tener un resultado positivo, sino una clínica al 99% para tomarlo como cierto. ¿Y por qué es que me sirve esta prueba siendo de tan baja sensibilidad y especificidad ante una fiebre tifoidea? Me sirve porque voy a encontrarlo en títulos. Que no es lo mismo que me lo entreguen uno en 40, uno en 80, uno en 160, uno en 320, uno en 640. Cuanto más título, obviamente me va confirmando de que la enfermedad es real. Cuanto menos título, puede ser por una enfermedad de memoria que ya la tuvo y o puede ser por su baja sensibilidad y por su baja especificidad. Entonces, estamos en situaciones donde la interpretación, una vez más, es fundamental. Para ello, esta serología se dice que en el reactivo lo que tenemos son los antígenos, como les dije, a nivel mundial todavía no están estandarizados, por eso se cataloga lo de su baja sensibilidad y su baja especificidad, y eso es que nos dan muchos falsos positivos, teniendo en cuenta que los países son endémicos propios por la cultura, por la falta de higiene, y nos van a dar estas reacciones cruzadas. El valor en menores de 10 años va a estar muy asociado a la clínica. Cuán fundamental es el cuadro clínico. En adultos no es útil porque vamos a tener muchas memorias inmunológicas, porque en lo largo de su niñez ya han cursado con fiebre tifoidea y cuando llegan adultos, pues solemos tener resultados, pero que son de memoria. Y estos títulos suelen ser uno en 40, uno en 80. Para ello necesitaríamos títulos altos, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso para la fiebre tifoidea? En placa se usa suero de paciente, 40 microlitros. 40 microlitros equivale a 2 gotas. Y del antígeno, que es el reactivo, solamente se utiliza una gota. Una gota de cada reactivo, son 4 reactivos.
mientras que donde se encuentra el anticuerpo que está en el suero, solamente utilizo 40 microlitros, que equivale a 2 gotas. O las puedo medir en pipeta de manera exacta, como tal, 40 microlitros. Muy bien, vamos avanzando. Bueno, esta reacción de Vidal, que se da en una placa de vidrio, se coloca en cada pocito 40 microlitros del suero del paciente, donde sabemos que está el anticuerpo, y se agrega una gota de suspensión del antígeno, o sea, del reactivo, del típico O, del típico H, típico A, para típico B. Mezclamos, agitamos durante 3 minutos. ¿Y qué vamos a obtener? Obviamente, si está positivo, vamos a obtener la aglutinación, ¿no? Entonces, en esta se va a evidenciar la aglutinación, se procederá a titular, colocando en cada pocito ubicado a la altura del pocito indicado, ¿no? Si me sale positivo en primera instancia, con esa cantidad de 40 y una gota, lo que hago luego es bajar la mitad de la cantidad del suero del paciente donde está el anticuerpo, lo bajo a 20 microlitros, pero mantengo la gota de reactivo. Si sale positivo, lo catalogo que está en 1 en 80. Todavía está reaccionando. Entonces tengo que seguir diluyendo. Ya no uso 20 microlitros del suero del paciente, sino uso 10 microlitros del suero del paciente, que es prácticamente nada. Y si sigue reaccionando con estos 10 microlitros más la gota del reactivo, yo lo interpreto la titulación de 1 en 160. Entonces sigo diluyendo. Ya no uso 40, ya no uso 20, ya no uso 10, ahora uso 5 microlitros del suero del paciente, que es el mínimo volumen que existe en la medición de las micropipetas, más una gota del reactivo. Voy a tener positividad, y eso es lo máximo. Aquí tendríamos un título de 1 en 320, y eso me indica de que el paciente o la paciente está muy enfermo, muy contaminado, ¿de acuerdo? Entonces, colocar una gota del antígeno, eso no va a cambiar. Lo que cambia es el volumen del suero donde está el anticuerpo. Colocar una gota del antígeno correspondiente, mezclar y agitar. Es importante el tema de agitar, porque eso permite de que se unan los antígenos y anticuerpos, hagan la aglutinación. Observamos esta aglutinación y determinamos la dilución. Si bien es cierto, ya tenemos la prueba rápida, que es en placa, en gotitas de suero y gotitas de reactivo, habíamos dicho de que es obligatorio la confirmación. Y para confirmar, yo utilizo, obviamente, el hemocultivo, el punto de partida. Es decir, tomo la sangre viendo venosa en medios especializados para detectar a la salmonela, y vamos a ver que va a haber un crecimiento rápido. Si estamos en la primera semana de la enfermedad, voy a tener un 90% de crecimiento de esta salmonela. Si me encuentro ya en la tercera, obviamente va a bajar a un 80%, pero igual es válido porque es altísimo en la metodología del hemocultivo. Luego tenemos, asimismo, otra metodología que es mediante el mielocultivo. Sabemos que el mielocultivo lo obtenemos de la médula ósea. Lo malo de esto, de que la toma de muestra es traumática y no lo puede hacer cualquiera, lo tiene que hacer el hematólogo. ¿Por qué? Porque vamos a atravesar la parte ósea para llegar a la médula. Entonces, estamos en medio de un procedimiento invasivo donde tenemos que anestesiar, tenemos que hacerlo muy estéril, tenemos que usar trocar estériles, tenemos que tener los medios necesarios para inocular la médula ósea. Entonces, en el cultivo tiene un 90% de positividad, incluso aún estando con antibiótico terapia el paciente. Lo otro que también sirve es el coprocultivo. Usamos las heces, normalmente estos pacientes vienen con diarreas, entonces usamos sus heces
de manera seriada, por lo menos 3 veces, para ver que no haya contaminantes. Hacemos un sembrado de 3 muestras diferentes, en horarios diferentes. Y la positividad al fin de la primera semana es prueba de elección para evaluar portadores sanos. Entonces, ya estamos viendo de que su sensibilidad y su especificidad es relativamente baja. Por ende, es importante el uso de los métodos de confirmación para la salmonelosis. En este caso estamos hablando del hemocultivo, del mielocultivo o el coprocultivo. ¿De acuerdo? Ok. Eso es en relación a la salmonelosis o fiebre tifoidea. Vamos a pasar ahora al tema de la brucelosis. Tenemos que, a diferencia de la salmonelosis, la brucelosis, el reactivo sí es muy específico, sí es muy sensible, tanto de que cuando tenemos reacciones positivas las tomamos como contundentes, como diagnóstico, y es que están muy bien estandarizados. Tenemos estas aglutinaciones tanto en placa, como ven aquí lo rosadito, como en tubo, en la parte inferior. Aquí vemos cómo está aglutinando en el primer tubo. Aquí vemos la aglutinación en la primera lámina y un poco más ligera en la última lámina. Entonces, tenemos que los antígenos en este caso están estandarizados a nivel mundial. Al estar estandarizados, eso nos permite saber de que su positividad nos va a dar diagnóstico contundente. Tenemos el test de rosa de Bengala. Es útil, es rápido. Bueno, y otra cosa que también es más barato que cualquier prueba, y eso ayuda mucho en los lugares de provincia, en los lugares de la serranía lejanía, donde no podemos tener equipos automatizados. Entonces, estas pruebas rápidas son de utilidad, pero siempre y cuando respetando la calidad de la toma de muestra, respetando el proceso de que el personal que procese, que tenga que ser calificado, que conozca el proceso y el mecanismo. Muy bien, en relación entonces a la rosa de Bengala, está recomendada por el Comité Mixto de la FAO y de la OMS. Son brucelas suspendidas en tampón lactato, son muy ácidos, coloreados con rosa de Bengala, por eso está este color rosa. Su valor predictivo positivo es muy alto, como les había comentado, ya que están estandarizados a nivel mundial. Su ventaja es que se realiza en suero sin diluir, no presenta fenómeno de prozona, o sea, no hay de que es un reactivo débil, de que puede ser o no, no hay un fenómeno de prozona. Su negatividad descarta la enfermedad aguda, es decir, si me sale negativo, ya, definitivamente no es brucelosis. Pero sin embargo, su positividad más los síntomas va a confirmar el diagnóstico. Las muestras con anticoagulantes pueden dar falsos positivos. ¿A qué se refiere esto? Anticoagulantes. Si bien es cierto, en el mercado existe una fila de tubos completamente diferentes, ¿no? Tenemos los tubos con tapa roja, los tubos con tapa morada, los tubos con tapa de color celeste, verde, plomo, etcétera, amarillo. Cada una de ellas está direccionado para alguna muestra en particular. Para la inmunología usamos el tubo de tapa roja porque no tiene ningún tipo de anticoagulantes, preservantes, de tal forma de que no vaya a haber esta reacción cruzada. Y obviamente está contraindicado usar estos tubos donde tienen anticoagulantes. Por ejemplo, el tubo de color celeste está direccionado para